Las votaciones de noviembre podrían ser en combo. Los ecuatorianos tendrían que elegir autoridades seccionales y además responder a un referéndum. Alrededor de 60 productos alimenticios pagarán IVA. Sectores productivos y grupos vulnerables protestan por la medida y piden rectificación al SRI. Hasta el 67% del oro que sale de Ecuador podría ser de origen ilícito. La última entrega del especial La Ruta Ilegal detalla las formas en las que el oro ilícito sale del país. El despegue de la misión Artemis II rumbo a la Luna está programado para esta tarde. Televistazo presenta a los 4 tripulantes y sus responsabilidades durante el viaje. La propuesta de Donald Trump para que se elimine el derecho a la ciudadanía por nacimiento sigue su curso para evitar que los hijos de los indocumentados o de quienes viajan solo para dar a luz se conviertan en ciudadanos estadounidenses. Televistazo analiza el desempeño de la Tri y sus rivales mundialistas luego de los amistosos de preparación. Amigos, buenas tardes. Listos con lo más destacado este miércoles 1 de abril. Ecuador se encamina hacia un nuevo referéndum. Así es, la Corte Constitucional ha dado luz verde a la consulta del presidente Daniel Noboa, que busca devolver a la Asamblea Nacional la facultad de designar autoridades. Sigan también este noticiero en Ecuavisa Play y en ecuavisa.com. Bienvenidos, aquí comenzamos. Noviembre. Elecciones en combo. Ecuador tendrá un nuevo referéndum tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Ahora está en manos del presidente de la República remitir un decreto para que se ejecute el proceso. Patricio Díaz nos informa enseguida si la pregunta puede coincidir o no con la fecha de elecciones seccionales de noviembre. La Corte Constitucional dio su aval para que los ecuatorianos respondan en referéndum si están de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público. De modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta. Los plazos previstos en la Constitución para que se realice ese referéndum no coinciden con las elecciones seccionales de noviembre. Según la Carta Magna, el Consejo Nacional Electoral convocará en el plazo de 15 días a referéndum, consulta popular o revocatoria de mandato, que deberá efectuarse en los siguientes 60 días, es decir, 75 días como máximo. Pero para que el CNE convoque, requiere un decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa. Si el mandatario quiere que coincida con las elecciones de noviembre, el decreto debería firmarse recién el 15 de septiembre. Pero hay otra opción. En cuanto el Consejo Nacional Electoral sea notificado del decreto presidencial, puede solicitar a la Corte Constitucional modular los plazos para unificar los dos procesos. Esto ocurrió en 2023, cuando con el aval de la Corte se unió la consulta sobre el Yasuní con las elecciones seccionales. Y en 2025, cuando se unificó un referéndum con preguntas de consulta popular que llegaron en diferentes momentos. Justificarle a la Corte que el proceso se dé, en este caso el 29 de noviembre, para evitar un doble gasto. Los únicos costos adicionales que tendría que añadir son la impresión de papeletas, de la pregunta y de las actas del escrutinio. Todo lo demás estaría dentro de los $102 millones hasta ahora presupuestados. En tanto, la decisión de adelantar las elecciones seccionales al 29 de noviembre se ha abierto 2 frentes legales simultáneos. El primero se debatirá en la Corte Constitucional, mientras que otro en el Tribunal Contencioso Electoral. Con estas medidas, ¿puede mantenerse o no el calendario de sufragios o sus fechas están en riesgo? Veamos. El reloj electoral está en marcha con 2
frentes abiertos que podrían redefinir el camino. La decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar las elecciones seccionales no solo afronta un recurso subjetivo en el Tribunal Contencioso Electoral, presentado por Revolución Ciudadana, también una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el analista económico Andrés Albuja, que podría tener un mayor alcance en la Corte Constitucional. El abogado constitucionalista Javier Palacios explica que independientemente de estar en un periodo electoral, las atribuciones del máximo órgano de control constitucional no se limitan y puede otorgar medidas para frenar el proceso. El CNE no tiene un cheque en blanco en el periodo electoral para inobservar la Constitución y que no le pase nada. La decisión puede y debe ser objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional. Una acción que vuelve a tensar las relaciones con la Corte Constitucional, pues cualquier decisión podría escalar políticamente e interpretarse como una forma de interferir en un proceso electoral. Si la Corte llegara a conceder medidas cautelares, esto es suspender la resolución que ha publicado el Consejo Nacional Electoral, quedaría en transición hasta que la Corte se pronuncie. La Corte lo único que podría analizar es si tiene o no tiene la competencia el Consejo Nacional Electoral para modificar el calendario electoral una vez que este ya fue publicado. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, recuerda el caso de los diputados de Los Manteles, cuando los vocales de este órgano electoral destituyeron a 59 diputados. Yo le aseguro que si dictan esa resolución, a la hora estarán mandando policías y militares para desalojar la Corte. Ambos coinciden en que el recurso en el TCE no tendría mayor trascendencia, pues para el anuncio de adelantar las elecciones, ese organismo y el CNE tuvieron que llegar a un acuerdo, por lo que se entendería que el TCE no daría un paso atrás respecto a la fecha del sufragio. Dos magistrados de la Corte Constitucional, Ali Lozada y José Luis Terán, están en la mira de la Fiscalía. La Contraloría envió informes con supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, aunque dice que son reservados y niega haberlos difundido. Jacqueline Rodas con más. En manos del fiscal general encargado Carlos Alarcón, quien concursa para quedarse en el puesto, está la suerte de dos magistrados de la Corte Constitucional, Ali Lozada y José Luis Terán. La Contraloría envió informes con supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, según reportó Diario El Universo. Ecuavisa solicitó los documentos a la Contraloría, pero la entidad dijo que son exámenes reservados y que no sabe quién los difundió. El juez Lozada citó la nota del Universo y escribió en su cuenta de X. Sobre esto, y de momento, quisiera pedir a la gente y al periodismo lo siguiente. Exijan al señor Contralor que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio de comunicación un informe que no me ha notificado. Esto, en cualquier país decente, es demasiado grave e interpela a la máxima autoridad de esa institución. Lean con atención y simple sentido común la nota, más allá del titular escandaloso. Verán que me señalan por montos ridículos y por razones ridículas. La nota deja claro que he justificado documentalmente todo, pero a la Contraloría le faltan papeles o le faltan sellos. Según la nota de El Universo, medio que cambió de dueño en febrero pasado, el juez Lozada no justificó $1.300 de un fondo de pensiones en Chile, país en el que trabajó como académico, y una diferencia de pesos chilenos. En total, $25.000. Sobre el juez Terán, el medio habla de $70.000 no justificados. La otra institución que tiene el informe reservado es la Fiscalía General del Estado. Consultamos a la entidad y dijeron que están averiguando. Todo ocurre cuando la Corte Constitucional debe resolver la acción presentada por el adelanto de las elecciones, el nombramiento del fiscal Alarcón y otras causas de interés del Ejecutivo, como el dictamen final del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. En una publicación en su cuenta de X, la relatora especial de la ONU, Margaret Satterwhite, dijo que le inquieta que Alexandra Villasís sea impedida de asumir su cargo en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Calificó además como alarmante la situación que enfrenta el sistema de justicia en el Ecuador. Fabiola Santana con la reacción de la funcionaria.
El bloqueo del gobierno para que Alexandra Villasís asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura ya genera reacciones internacionales. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterwhite, calificó como preocupante e inquietante el impedimento a Villasís, a pesar de que hay una resolución constitucional a su favor. El Estado de Derecho exige que las decisiones constitucionales sean respetadas. Estas noticias parecen alinearse con informaciones previas sobre la alarmante situación que enfrenta el sistema de Ecuador. Y recordó que los consejos de la judicatura deben funcionar de manera independiente para salvaguardar el Estado de Derecho. El pronunciamiento en su cuenta de X fue publicado este martes, 8 días después de que la jueza Viviana Pila ordenara al Ministerio de Trabajo de forma inmediata rectifique el registro de impedimento laboral. Sin embargo, la cartera de Estado ha incumplido y el titular Harold Burbano ha dado excusas públicamente. Le hemos preguntado a la jueza quién va a ser el responsable de ese cambio o la rectificación de información, si el Ministerio de Trabajo o, de ser el caso, si el Servicio de Rentas Internas debería enviarnos información previa antes de su cumplimiento. Y mientras el Ministerio del Trabajo mantiene el impedimento a Villasís, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y el presidente de la Corte de Justicia, Marco Rodríguez, han allanado el camino para designar su reemplazo. Artemis. El regreso a la luna. En las horas previas al lanzamiento vamos hasta el Centro Espacial Kennedy en Estados Unidos, Cabo Cañaveral, con Judy Mora de la Alianza Informativa Latinoamericana con un reporte sobre el ambiente que se vive en estos momentos. La cuenta regresiva ya está activada para la histórica misión Artemis II. Adelante, Judy. A esta hora en el Centro Espacial Kennedy, la cuenta regresiva avanza para el lanzamiento de la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado hacia las cercanías de la Luna en más de 50 años. En estos momentos, los equipos de la NASA se encuentran en una de las fases más críticas antes del despegue. Esta es la carga de combustible del cohete. Los tanques de la etapa principal se están llenando con hidrógeno líquido y oxígeno líquido, combustibles criogénicos que se mantienen a temperaturas extremadamente bajas y que impulsarán la nave durante el ascenso al espacio. Al mismo tiempo, los ingenieros supervisan los sistemas de navegación y propulsión y comunicación, mientras los controladores de vuelo confirman que todos los parámetros estén dentro de los márgenes de seguridad. En las próximas horas continuarán las revisiones técnicas, el monitoreo del clima y las verificaciones finales de la cápsula Orión, precisamente en la que viajará la tripulación. Y si todo avanza según lo previsto, el cohete despegará esta tarde-noche y llevará a 4 astronautas en un sobrevuelo alrededor de la Luna. Esto marcará el primer paso en el regreso del ser humano al espacio profundo. Desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Judy Mora para la Alianza Informativa Latinoamericana. Una circular del Servicio de Rentas Internas sobre la aplicación del IVA en productos alimenticios genera reacciones en varios sectores. El documento aclara cuáles son los productos que mantienen tarifa cero y los que deben pagar el 15%. Carla Delgado tiene la información. Mediante una circular, el Servicio de Rentas Internas de SRI recordó que existe un grupo de alrededor de 60 productos alimenticios que deben pagar el 15% de impuesto al valor agregado. El documento se viralizó 5 días después de haber sido emitido, generando diversas reacciones en varios sectores. La entidad reiteró que la tarifa cero de IVA aplica únicamente a los bienes o alimentos en estado natural o aquellos que no han sido transformados. Con esta aclaración, el IVA se cobrará, por ejemplo, a productos como pulpas y jugos de frutas procesadas, infusiones de té, así como carnes de origen animal sometidas a procesos de cocción o precocción. También lácteos, como leches importadas y de producción nacional en presentaciones deslactosadas, descremadas, semidescremadas o saborizadas. A esto se suman productos elaborados como fideos empacados, edulcorantes, enlatados importados de atún,
encebollados, ensaladas, hamburguesas de atún, pan de molde. La medida ya genera reacciones. Desde el sector agrícola advierten que la circular habría tomado por sorpresa y cuestionan que se trate de una interpretación de la ley, lo que según señalan podría generar inseguridad jurídica. Al ser tributaria se requiere una legislación, una modificación de la Asamblea Nacional por iniciativa del presidente de la República. Los representantes de pacientes con diabetes alertan que el impuesto también alcanzaría a productos como edulcorantes utilizados por poblaciones sensibles. Y a eso acrecentar costos adicionales es aún peor porque estamos perjudicando ya su economía que está bastante desgastada. La Cámara de Industrias de Guayaquil expresó su preocupación, especialmente por el tratamiento a productos de sectores como lácteos y panificación, y pidió al SRI reconsiderar la medida. En la circular, el SRI además señala que en caso de errores en la aplicación del IVA, los contribuyentes deberán presentar declaraciones sustitutivas y asumir el pago de valores pendientes, incluidos intereses y multas. Asimismo, esta disposición será considerada por el Servicio Nacional de Aduanas en los procesos de importación de bienes. Un ataque armado dejó 3 muertos y una mujer herida en el Cristo del Consuelo, sector de Guayaquil, que este viernes será escenario de la procesión de Semana Santa. Según testigos, las víctimas eran miembros de una misma familia. Estefanía Arias con los pormenores de esta nueva masacre. Eran las 10 de la noche. 3 hombres estaban afuera de su domicilio cuando los atacantes llegaron a bordo de motocicletas y dispararon indiscriminadamente. Las víctimas son un padre, su hijo y un sobrino, quienes intentaron huir pero fueron alcanzados por las balas. Una mujer también resultó herida y fue trasladada a una casa de salud y se desconoce su estado. 15 indicios balísticos recogió la policía en las calles 13 y Cedalana, sector Cristo del Consuelo, suroeste de Guayaquil, sitio que este viernes será escenario de una de las procesiones más concurridas por Semana Santa. Y además, también se trata de la primera masacre después de que la madrugada de lunes finalizara el toque de queda en Guayas y en 3 provincias más, medida que según el gobierno redujo en un 28% la criminalidad en el país durante marzo de este año. De hecho, cifras publicadas en la página oficial del Ministerio del Interior muestran que en el primer trimestre de 2025, el año más violento del país, se registraron 2.407 muertes violentas, mientras que ese mismo periodo del 2026 bajaron a 1.857. Hasta el cierre de este reportaje, la policía no se pronunció sobre el triple asesinato, ni tampoco se conoce si hay detenidos. Un ciudadano murió por el disparo tras el ataque perpetrado por 2 asaltantes en el sector Carcelén Bajo, en el norte de Quito. Los moradores exigen controles para frenar la inseguridad por la presencia de delincuentes. Una cámara captó cuando el vecino circulaba por la calle y 2 motorizados se acercan a él. Intenta escapar, se defiende y cruza a la vereda del frente, donde es atrapado por uno de los delincuentes con el que se enfrenta, pelea y recibe un disparo. Queda tendido en la calle y los delincuentes huyen. Vecinos corrieron en su auxilio, intentaron levantarlo y lo retiraron de la calzada hacia la vereda, hasta que falleció. Ocurrió en Carcelén Bajo, norte de Quito. A las 5:30 de la mañana escuchamos detonaciones, escuchamos disparos. Fueron 3 disparos. Es un hecho que causó temor e indignación por la violencia, por la pérdida del vecino. Sabemos que el muchacho subía a su trabajo con su maletita. La gente con qué seguridad va a salir en las madrugadas, porque salen prácticamente a sus trabajos. Aquí tenemos un retén policial que no sirve de nada. Está cerrado, pasa cerrado, no hay nadie. Se ha vuelto bastante peligroso últimamente. Anoche justamente bajaron 2 ambulancias más a 2 cuadras de aquí. Dicen que han cogido igual a 2 ladrones. En la pared de una vivienda quedó la huella de uno de los disparos. La inseguridad está cada día tenaz, o sea, ya los robos, ya la gente vive con esa incertidumbre, con el miedo, ya no se puede salir. Los moradores no salen del asombro, temen que puedan darse nuevos actos con fatales consecuencias. Nosotros vivimos en zozobra, no se puede salir tranquilo, si se madruga
no sabemos lo que va a pasar. Son muchos los asaltos que hay, sobre todo por la parte más céntrica de lo que es Cárcel en Bajo. Y en la noche es lo mismo. Las cantinas que hay, debería tomar la intendencia más asunto en estos sectores, que son cantinas llamadas discoteca. Entonces ahí es donde que se meten los malandrines, mala gente y de todo. Solicitan la presencia de la fuerza pública con tareas disuasivas para poder vivir con tranquilidad. Ruta ilegal. ¿Cómo se blanquea el oro? La última fase de la ruta del oro ilegal empieza cuando el preciado metal deja de parecer clandestino y entra al mercado con papeles en regla. Es ahí donde el crimen ya no solo contamina ríos, sino también la economía del país. Merlin Ochoa con el último informe sobre esta cadena ilegal de cómo se blanquea el oro. En Camilo Ponce Enríquez todos saben pero pocos hablan. Este minero dice que en la mayoría de casos el oro ilegal sale legal de las plantas de procesamiento. En papeles es limpio, en la realidad no siempre, pero aclara que no todas las empresas blanquean. Las plantas de beneficio tienen declarado un cupo mensual que ellos procesan, pero legalmente deberían cumplir ese cupo y las autoridades deberían ellas controlar ese cupo, lo cual no se realiza. Ahí comienza la última fase del blanqueo. El oro ya legalizado se mueve por 3 vías. Una de ellas regresa a Perú por pasos clandestinos en una frontera de 1.529 kilómetros. Incluso se llevan en bolsos cuando son en pequeñas cantidades, ya cuando son grandes. Ya van, al menos de los grupos delincuenciales, estos llevan ya con seguridad, armamento, llevan encaletados en doble fondos de los camiones. Hoy en día el oro es más rentable que la droga. Los mineros consultados coinciden que el oro ilegal también sale por avionetas o por puertos encaletado como carga. La presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador dice que hasta el destino legal puede ser usado por el contrabando. Los principales destinos del oro legal del Ecuador son Finlandia, son China, algo se exporta a Estados Unidos. Salen el concentrado de oro, que es básicamente una arena fina, y también la barra doré, que es una especie como de prelingote de oro. Indica que el precio del oro pasó de $2.900 a $5.000 por onza, lo que dispara el incentivo criminal y alimenta la narcominería. O ese oro ilegal está permeando hacia pequeños productores, tal vez plantas de beneficio que logran blanquear esos minerales sin trazabilidad. Por supuesto, no se puede generalizar a todas las plantas de beneficio ni a todos los pequeños mineros, sin duda alguna que no. Las cifras son contundentes. Al menos el 67% del oro en Ecuador podría ser ilegal, un negocio que supera los $1.000 millones al año. Mientras las exportaciones mineras se disparan de 1.051 millones en el 2021 a 4.100 millones en el 2025, según el Banco Central del Ecuador. La minería ilegal se enmarca en un esquema de crimen organizado. Hoy la minería ilegal en realidad está manejada por los grandes carteles de la droga, que ahora ya no solo trafican droga, ahora trafican un montón de productos ilegales, entre esos un oro extraído de una manera ilegal. Existe minería ilegal en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Morona, Santiago, Azuay, El Oro y Zamora, Chinchipe.
bajo control de los lobos, los choneros, tiguerones y comandos de la frontera. Es de reconocer que el Estado ecuatoriano, que el gobierno nacional está depurando esos organismos de control que estaban infestados, porque no se podría hacer minería ilegal, sería imposible hacer minería ilegal si no hubiera corrupción. Y el riesgo es mayor cuando el crimen entra al sistema. No solo contamina ríos, contamina la economía del país. Semana Santa, descanso y tradiciones. Por Semana Santa, fieles católicos en Olón, provincia de Santa Elena, participaron en la procesión del Baño de la Cruz, mientras en Quito y Guayaquil se preparan el arrastre de caudas y la procesión de Cristo del Consuelo. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Todo está listo para las 4 de la tarde de este miércoles en Quito. Como cada miércoles santo, en la Catedral Metropolitana se realizará el tradicional arrastre de caudas. Cientos de fieles católicos y turistas se congregarán para observar este rito de tinte fúnebre, en el que los canónicos caminan con sus largas túnicas negras por los pasillos. Desde temprano, devotos ya acuden a la catedral para participar de este acto tradicional adoptado por la Iglesia Católica para honrar la victoria de Jesús sobre la muerte. Ante la gran concurrencia, la Arquidiócesis de Quito hará una transmisión en la red social Facebook. En Guayaquil también se alistan para la procesión de Cristo del Consuelo. El acto arrancará a las 7 de la mañana del viernes y se esperan a unas 500.000 personas. Para la organización se han mantenido reuniones desde febrero y se ha establecido un contingente de 300 agentes metropolitanos, 110 cámaras de seguridad, 110 agentes de tránsito, 200 bomberos y 600 policías. De todo este contingente, 50 policías se encargarán únicamente de armar un cordón de seguridad alrededor de la imagen del Cristo del Consuelo, que partirá desde el interior de la parroquia y empezará el recorrido de 27 cuadras. Que siempre viene a la marcha el arzobispo, ¿no? Ahora es cardenal. Ya se bajó la imagen del Cristo del Consuelo y los comerciantes ya están ubicándose para mostrar imágenes, rosarios, velas y más. El jueves por la noche, la carroza será decorada con rosas, donde se ubicará la imagen del Cristo. Con eso estará todo listo para la procesión del viernes, que recorre 14 estaciones, hasta el sector de Cisne 2. Al igual que se vive en Vallenita, cientos de fieles católicos en Olón, provincia de Santa Elena, se congregaron el martes por la mañana a participar de la procesión del Baño de la Santa Cruz. Se concentraron en Montañita, recorrieron el santuario María Blanca Estrella de la Mar y las calles de Olón hasta llegar a la playa, donde se celebró una emotiva misa campal y luego sumergieron las cruces en el mar, un acto que representa purificación y renovación espiritual. La Semana Santa se vive con intensidad en Cuenca. Anoche las calles del centro histórico se llenaron de fieles católicos que participaron en la procesión de los Pasos, una romería que se caracteriza por la presencia de grandes imágenes religiosas sacadas de los templos. Con su propia sombra. Decimos segundo paso, Jesús Nazareno. La procesión de los Pasos se consolida como la romería más grande de Cuenca en la Semana Santa. Anoche, al menos 3.000 personas salieron para expresar su devoción por tercer año consecutivo. La organización estuvo a cargo de la curia y se sumaron 17 parroquias, de cuyos templos se sacaron 17 imágenes que representaban la pasión de Jesús en su camino al Calvario. La mayoría de las esculturas tienen más de 100 años. Esta, en Semana Santa, es una de las mayores manifestaciones de fe. La procesión inició en la calle La República y recorrió 1,5 kilómetros hasta llegar a la puerta de la Catedral de la Inmaculada. A cada paso, las oraciones y la música religiosa interpretada por bandas de pueblo acompañaban a los feligreses. Pero también hubo espacio para el arte sacro con los 135 estudiantes del Colegio Benigno Malo que representaron el camino a la cruz. Una participación que nos conmueve mucho el tema. Son temáticas especiales para nosotros y lo hacemos con mucho corazón.
Los participantes agregaron que este evento religioso refuerza su fe en Jesucristo. En mi interior es una entrega de lo que significa como persona muy creyente y un símbolo de mi fe. El viernes se realizarán representaciones del Vía Crucis en barrios y parroquias tradicionales de Cuenca como Miraflores o Turi. El presidente Donald Trump asistió hoy a una audiencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en la que se examinó el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Es una garantía constitucional que el mandatario pide se elimine para evitar que hijos de indocumentados se conviertan en estadounidenses solo por haber nacido ahí, o el enorme flujo de embarazadas que viajan para dar a luz allá con la misma intención. La caravana del presidente Donald Trump partió esta mañana desde la Casa Blanca en dirección a la Corte Suprema. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente en ejercicio acude personalmente a una sesión del máximo tribunal. El mandatario quiso estar en primera fila para escuchar los argumentos sobre la constitucionalidad de una orden ejecutiva que firmó en enero de 2025 para eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados o personas con visas temporales. Tras su firma, la medida debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero los tribunales inferiores la bloquearon por considerarla inconstitucional, lo que llevó el caso hasta el Supremo, donde ambas partes hicieron sus deliberaciones. La ciudadanía por nacimiento es una garantía de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump sostiene que esta, ratificada en julio de 1868 tras la Guerra Civil, fue concebida para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y no a los hijos de migrantes indocumentados. La razón del derecho de ciudadanía tenía que ver con los bebés de los esclavos y su protección. No tenía que ver con proteger a extranjeros que quieren que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. Es la cosa más loca que he visto en mi vida. Trump asegura además que se ha creado un turismo de nacimiento, mediante el cual muchos extranjeros llegan al país para dar a luz y obtener ventajas. La última palabra la tendrán los magistrados de la Corte Suprema, que anunciarán su fallo el próximo mes de junio. Un buque ruso con 730.000 barriles de petróleo llegó a Cuba pese al bloqueo energético por parte de Estados Unidos. Se trata del primer cargamento de crudo que recibe la isla en los últimos 3 meses. Una vez refinado, el suministro permitirá cubrir el déficit energético de ese país durante aproximadamente 10 días. El buque ruso Anatoly Kalotkin atracó este martes en el puerto cubano de Matanzas, cargado con 730.000 barriles de petróleo. Es la primera vez en 3 meses que un petrolero llega a la isla y muchos cubanos celebraron su arribo. Bueno, sin duda es un gran alivio para el pueblo cubano, ¿no? Es un momento quizás de alegría para nosotros dentro de tantas vicisitudes que estamos pasando. El ministro de Energía y Minas de Cuba agradeció al gobierno y al pueblo ruso por el apoyo en medio de la compleja situación energética que vive la isla. Este cargamento es suficiente para cubrir la demanda diaria durante 10 días. El presidente estadounidense Donald Trump permitió que el barco avanzara pese al bloqueo, asegurando que las conversaciones con el régimen de La Habana marchan bien y que la situación ahí es demasiado precaria. Cuba produce apenas el 40% del combustible que consume y depende de las importaciones para sostener su red energética. Antes recibía gran parte de su petróleo desde Venezuela, pero eso se detuvo tras el arresto de Nicolás Maduro a principios de enero. En México, un incendio masivo arrasó un depósito de vehículos incautados en el sector del Corralón San Antonio, en Acapulco. 700 autos quedaron calcinados y las llamas se extendieron a unas 4 hectáreas de pastizales. Los fuertes vientos y las condiciones secas favorecieron su rápida propagación. El siniestro fue sofocado pocas horas después y, según los bomberos, no hubo víctimas.
India pone en marcha el censo poblacional más grande del mundo para actualizar la radiografía demográfica del país, que es el más poblado del planeta, con aproximadamente 1.470 millones de habitantes. Estaba previsto para 2021 este censo, pero tuvo que posponerse por la pandemia de COVID-19. A lo largo de este año, sin embargo, más de 3 millones de funcionarios públicos van a participar en el operativo. En el censo anterior de 2011, cerca de 2.7 millones de encuestadores lograron registrar a más de 240 millones de hogares. El proceso combinará visitas presenciales con herramientas digitales, permitiendo que los ciudadanos también envíen su información mediante una aplicación multilingüe. Los datos obtenidos servirán para la distribución de programas de bienestar social del gobierno. Sucumbíos en la zona caliente. El presidente Daniel Noboa ordenó en diciembre el cierre del lado ecuatoriano del puente sobre el río San Miguel que separa el país de Colombia. Pese al bloqueo oficial, comerciantes y agricultores no acatan la orden y han habilitado unos 14 pasos clandestinos para cruces en lancha. Diego Puente recorrió varios de esos puntos. Desde el 24 de diciembre, el paso por el puente internacional de San Miguel, que une a Sucumbíos con el departamento colombiano del Putumayo, está cerrado. En el lado ecuatoriano, el bloqueo inicia 3 kilómetros antes, en el Centro Binacional de Atención en Frontera, CEBAF. Estas oficinas, que antes servían para controlar documentación migratoria y aduanas, permanecen cerradas. Solo con un permiso especial se puede superar los controles militares y avanzar al puente. Estamos en el puente internacional del río San Miguel. Aquí la presencia de ciudadanos ecuatorianos y colombianos es prácticamente nula debido a su cierre. Esto contrasta con la intensa actividad en los 14 pasos informales que están en las proximidades. 2 de ellos, los más cercanos, El Conejo y Los Tubos. Los campesinos, comerciantes y pobladores de la frontera burlan la medida oficial. Aquí prospera el negocio de lanchas. Cerca de 23 motoristas se asociaron y transportan a 600 personas cada día. Que empieza desde las 5 de la mañana, empiezan los pasajeros a cruzar tanto de aquí, tanto del otro lado. Nosotros pues estamos hasta las 10, 9 de la noche. ¿Hasta esta hora pasamos? Desde estas horas pasamos nosotros. Los botes transportan frutas, víveres, material de construcción e incluso motos. El valor oscila entre $1.50 y $3. Las camionetas que antes trabajaban en los extremos del puente lo hacen ahora a las orillas del río. 5 cooperativas que yo despacho, lo que es a Mocoa, Puerto Asís y La Hormiga. En el día siempre despachamos por ahí unas 50 unidades de aquí. En las orillas se improvisan puestos de comida, casas de cambio, ya que aquí se aceptan pesos y dólares, y hasta centros de diversión. En estos pasos se juntan negocios legales e ilegales. El cierre del puente no detiene la migración ni el contrabando, y todo sin control. En otro paso informal, a 1 kilómetro río arriba, el movimiento disminuye. Pocas lanchas porque la gente pasa para temas específicos. No hay escuela pues por acá, pues entonces me toca mandarse al lado colombiano para que estudie, porque si no, para que quede sin estudio, pues es difícil siempre. Pues. También se mueven para recibir atención médica cuando cualquiera de los 2 gobiernos envía brigadas. Esta decisión política, que cerró 71 metros del puente, resulta insuficiente para detener el movimiento de una frontera que está viva. Un robo de combustible terminó en un incendio de gran magnitud en Quinindé, Esmeraldas. El fuego se desató sobre una tubería de Petroecuador y alcanzó un camión cargado con tanques de combustible. La emergencia se extendió durante 9 horas. Llamas de hasta 20 metros de alto se alzaron la noche de este martes sobre una tubería de Petroecuador que transporta combustible y cruza el cantón Quinindé, en Esmeraldas. El incendio se desató en el sector La William, en la parroquia La Unión. La alerta se activó alrededor de las 21 horas. Junto a la tubería afectada había un camión estacionado con tanques llenos de combustible. También terminó envuelto en el fuego. Aparentemente es una pinchadura con un vehículo, como ustedes pueden observar que está en el incendio. Es un vehículo que se ha calcinado aparentemente en estado sustrayéndose el combustible. La emergencia movilizó 28 bomberos de 3 cantones.
llegaron con 3 unidades contra incendios y 3 tanqueros para enfrentar las llamas. El fuego se propagó en medio de un cultivo de balsa, lo que dificultó las maniobras. Las labores se extendieron hasta el amanecer de este miércoles. Tras 9 horas de trabajo, lograron controlar la emergencia. Hasta el cierre de este informe, no se ha confirmado cómo se inició el fuego. Pese a la presencia de la policía y de las Fuerzas Armadas en el sitio, hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este robo de combustible que terminó en incendio. La Unión de Artistas y Autores Audiovisuales del Ecuador, UNIARTES, rindió homenaje a los fallecidos actores Amparo Guillén, Mimo Cava, Lucho Aguirre y Patricia Naranjo, quienes fueron parte de múltiples producciones de Ecuavisa. Familiares y amigos acompañaron este reconocimiento póstumo en la segunda edición de los premios Valdivia Dorada, realizado anoche en Guayaquil. Diana León con los detalles. Pero es mi vida, por eso quiero que la conozcas. Talentos de Ecuavisa, cuyo legado actoral permanece intacto en la memoria de los televidentes ecuatorianos, recibieron un reconocimiento póstumo en la segunda edición de los premios Valdivia Dorada, entregados por la Unión de Artistas y Autores Audiovisuales del Ecuador. Buena, compa. La ceremonia se realizó la noche del martes 31 en el Centro Cultural Olmedo de Guayaquil. Y como homenaje a una obra que trasciende el tiempo. El actor Fernando Gálvez fue el encargado del homenaje para Amparo Guillén, Lucho Aguirre, Patricia Naranjo y Mimo Cava, quienes estuvieron presentes en la ceremonia a través de sus familiares y colegas. Éramos la familia perfecta. Gracias a su talento y personajes llenos de carisma, brillaron en varias producciones de Ecuavisa. La ceremonia sirvió también de marco para que los actores Andrés y Héctor Garzón vuelvan a convertirse en los hijastros de Lupita, de Mis Adorables Entenados, para un pequeño sketch que celebró algunas producciones nacionales. El premio Valdivia Dorada para actrices con trayectoria fue para Lupe Machado, Marta Ontaneda, Juana Guarderas y Mélida Villavicencio. En la categoría Actores, el premio se entregó a Eduardo Mosquito Mosquera, Isidro Murillo, Augusto Enríquez y Virgilio Valero. Los cineastas Jorge Ulloa y Ana Cristina Barragán fueron reconocidos en la categoría Hito Audiovisual. Además, se premió el legado del guionista Ernesto Landín y del director Gustavo Valle. El encuentro de actores y talentos audiovisuales convocó a unas 170 personas. Artemis, el regreso a la Luna. 4 astronautas viajarán en la misión Artemis 2, una tripulación que marcará un hito, ya que entre ellos está la primera mujer que orbitará la Luna y el primer astronauta no estadounidense en hacerlo. La tripulación está en cuarentena previo al lanzamiento, como le informa Luis Alfredo Zúñiga. Ha pasado más de medio siglo desde la última vez que el hombre orbitó la Luna. Hoy, 54 años después, una expedición está lista para volver. 3 hombres y una mujer se embarcarán en la misión Artemis 2, una tripulación con vasta preparación académica y experiencia en el espacio. El comandante de esta expedición será el estadounidense Reid Wiseman, de 50 años. Tiene licenciaturas en ciencias, en ingeniería informática y obtuvo una maestría en ingeniería de sistemas. Fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2009. Sirvió en la Marina durante 27 años y estuvo como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional durante 165 días. Además, fue jefe de la Oficina de Astronautas entre 2020 y 2022. Víctor Glover, de 49 años, es piloto en esta misión. Es nativo de California y tiene una licenciatura en Ingeniería General, además de 3 maestrías en Ingeniería de Pruebas de Vuelo, en Ingeniería de Sistemas y en Arte y Ciencia Operacional Militar. Fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2013 y es aviador naval. En 2018, Glover tuvo su primera misión espacial a bordo de la Crew Dragon de SpaceX. Además, fue ingeniero en la Estación Espacial Internacional y pasó 168 días en el espacio entre 2020 y 2021, haciendo 4 caminatas espaciales.
será el primer astronauta afroamericano en sobrevolar la Luna, mientras que Christina Koch será la primera mujer en orbitar este satélite. Ella será la especialista de la misión. Tiene 47 años, cuenta con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Física, además de una maestría en Ingeniería Eléctrica. Es astronauta de la NASA desde 2013. Su último puesto fue como ingeniera a bordo de la Estación Espacial Internacional, participando en las expediciones 59, 60 y 61. Koch estableció un récord por el vuelo individual más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio. También fue jefa de asignación de tripulaciones en la oficina de astronautas. Y el segundo especialista de la misión es Jeremy Hansen, quien se convertirá en el primer astronauta no estadounidense en orbitar la Luna. Es oriundo de Canadá, tiene una licenciatura en Ciencias Espaciales y una maestría en Física. Él es astronauta desde 2009. Fue comunicador de cápsula en el Centro de Control de Misiones de la NASA y participó en misiones internacionales de capacitación en la Agencia Espacial Europea en 2013 y la misión submarina Nemo 19 de la NASA en 2014. Se convirtió en el primer canadiense en dirigir una clase de astronautas de la NASA. Los 4 tripulantes han recibido condecoraciones por su trayectoria, que en abril sumará una nueva página, al ser los astronautas que vuelvan a la Luna, luego de más de medio siglo. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Recuerde que en ecuavisa.com y Ecuavisa Play puede seguir los detalles de la misión Artemis II que orbitará la Luna. Así es, y en nuestras cuentas en redes sociales, las noticias se actualizan a toda hora. Televistazo vuelve a las 7 de la noche. Enseguida vienen los hackers del espectáculo.